Hoy 18 senadores de la coalición de gobierno aprobaron el proyecto de, ahora llamado de corresponsabilidad en la crianza, y no dudamos en decir, señor presidente, que esta aprobación supone un retroceso de 30 años en la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Múltiples organizaciones que trabajan en la temática de la infancia han manifestado la inconveniencia de la aprobación de este proyecto. ¿Qué organizaciones? La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Procuidados, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Intersocial Feminista, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Asociación de Defensores de Oficio, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, el Sindicato Único de INAU e INISA, la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. ¿Todas están equivocadas? ¿Todas tienen un interés, o cuál sería, deberíamos preguntarnos, el interés espurio que tienen estas organizaciones para manifestarse en ese sentido? Porque así se ha dicho por las organizaciones que promueven este informe, que quienes se pronuncian en contra es porque tienen intereses espurios, porque viajan acá y allá, porque hacen un comercio de estas temáticas. ¿Cuáles son las organizaciones especializadas en la infancia que apoyan este proyecto? ¿Conocemos alguna? Ninguna. Ninguna organización que en nuestro país defienda los derechos de la infancia se ha pronunciado a favor de este proyecto. Los mayores cuestionamientos al mismo están, como seguramente todos aquí habrán escuchado, en la posibilidad de que la niña o el niño víctima de violencia, víctima de maltrato o víctima de abuso sexual pueda ser obligado a visitar o a convivir con su abusador. Ahí, el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes. Pensemos un instante, si una persona mayor de edad es víctima de maltrato o abuso, ¿a alguien se le ocurriría que la podríamos obligar a visitar, a convivir, a relacionarse con su abusador? A nadie se le ocurriría que se podría hacer eso. Sin embargo, este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, sí puede obligar a un niño o a una niña a vincularse, a visitar o a convivir con su abusador o su maltratador. ¿Es eso racional? ¿Es lógico pensar que eso pueda suceder? Decía en una publicación en un medio de prensa hace el 13 de julio de este año, publicado en la Red 21 y ha salido también en otros medios, la Sociedad Uruguaya, las sociedades de pediatría y psiquiatría infantil decían: el daño psíquico, físico y moral generado en estas circunstancias a las que nos referíamos puede ser irreversible. Lo dicen los especialistas, la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Psiquiatría Infantil. Yo, señor presidente, y compañeros ediles, por mi trabajo, he leído infinidad de informes técnicos acerca de infinidad, tengo 1000 años en la Defensoría de Oficio, infinidad de informes técnicos que dan cuenta del efecto que tiene el abuso sexual y el maltrato que sufren los niños y las niñas, y que el efecto devastador que produce psíquicamente y psiquiátricamente el abuso sexual. Y puedo ponerle rostros a esos informes de niños, de niñas y de adolescentes que han pasado por esa circunstancia. Y seguramente, o posiblemente, muchos de quienes estamos acá también le podemos poner un rostro a estas cosas, porque estos hechos pasan en todas las familias, no pasan en una clase social. En cualquier familia pueden suceder hechos de esta naturaleza. Entonces, señor presidente, señores compañeros ediles, lo que se acaba de votar en el Parlamento por la mayoría de la coalición de gobierno en el Senado está exponiendo, generando esa posibilidad de que los niños y las niñas que han sufrido esas situaciones se los obligue a relacionarse
con sus abusadores o maltratadores. En abril de este año, el CIPIAB, el Sistema Integral de Protección de los Niños y de la Infancia y los Adolescentes contra la Violencia, trabajó en su informe anual, correspondiente en este caso al 2021, como decía, trabajó en 7.035 situaciones de violencia, 19 casos por día, un 43% más que en el 2020, donde habían sido 4.911. 2.882 situaciones nuevas, 2.882 situaciones nuevas. El 55% de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres, el 45% varones. Entre los 6 y los 12 años se ubicó el 37% de las víctimas y entre los 13 y los 17 años el 35%. En la violencia sexual, las niñas y las adolescentes son el 79% de las víctimas, que sube al 87% en los casos de explotación sexual. El 39% de los agresores son los padres y el 23% las madres. Y acá queremos referirnos, porque tiene íntima relación con esto, a este otro aspecto. Esto es lo que nos dice el proyecto de ley que ya tiene media sanción porque 18 senadores y senadoras en el Senado de la República lo votaron esta tarde. Capaz que alguno pudo seguir, yo pude seguir algún fragmento por el canal de YouTube de la Cámara de Senadores. Todos los convenios internacionales que el país ha firmado sobre derechos humanos y que obligan al Uruguay, por ser Estado ratificante de los, no sé si se dice ratificante, por haber ratificado esos tratados, todos tienen una cláusula que dice que los Estados tienen la obligación de realizar y de instrumentar políticas para la eliminación de los estereotipos que perpetúan la violencia y la discriminación, porque las leyes, las convenciones son fundamentales, pero la otra pata de eso es el trabajo en la sociedad justamente para el cambio cultural, para el cambio de paradigmas, para el cambio de nuestro pensamiento, que generan, ¿verdad?, esos estereotipos que perpetúan la violencia y la discriminación. El cambio de los patrones culturales es fundamental para la modificación de las conductas, de estas conductas, y para no tolerar estas conductas, ¿verdad?, en la sociedad. Entonces, en esta realidad que detallábamos es en la cual se inserta este proyecto de ley que ya tiene media sanción. En ocasión de presentarse el informe del CIPIAB al que hacíamos referencia, el presidente de INAU, Pablo Abdala, decía: la violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes es un problema grave que se reproduce y crece, advirtió. Debemos instalar el tema en la agenda. Y en el mismo sentido, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, consideró que los números presentados reflejan un grave problema social. En este mismo sentido que decíamos, el presidente de INAU, que compareció este fin de semana en la reunión de la Mesa Permanente y sus comisiones en la ciudad de Dolores, el presidente de INAU había sido invitado a asistir a la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, se manifestaba en ese mismo sentido cuando planteábamos estos temas acerca de la gravedad de la situación, de estas situaciones de maltrato y abuso en que están expuestos los niños y las niñas en nuestro país. Entonces, y en este sentido, para ver cómo desde el gobierno departamental se cumple esta obligación que decíamos que tienen los estados de trabajar para la eliminación de los estereotipos que perpetúan la violencia y la discriminación, el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio presentó, primero lo había hecho en ocasión de la discusión del presupuesto, y ahí se nos dijo que no entraban esas propuestas que eran para la Comisión de Género. Y así se hizo. El 13 de septiembre del año pasado, el Frente Amplio presentó una serie de propuestas, entre las cuales la número 4 refería expresamente a lo siguiente. Se proponía allí la implementación por parte de la Intendencia de Maldonado
de campañas de sensibilización y capacitación relacionadas con el maltrato y el abuso infantil y adolescente y la trata de personas, dirigidas al funcionariado de la Intendencia y los municipios, muy especialmente a las áreas de salud, cultura y deportes, y a la sociedad en general, en coordinación con el INAU y distintas organizaciones que trabajan en el departamento, los clubes de niños y jóvenes, Rescatando Sonrisas, organizaciones que desde hace años trabajan en nuestro país en la prevención y el tratamiento, en la prevención básicamente, del maltrato y el abuso sexual infantil y adolescente. En el mismo sentido, las policlínicas municipales de todo el departamento, decía la propuesta, se implementará además material informativo sobre el tema para ser entregado a los usuarios de las mismas, así como toda otra iniciativa con el mismo fin. Y se fundamentaba esta propuesta en que la Ley 19.000, además de los datos, estos de los cuales solo hemos hecho referencia a algunos, el informe completo se puede leer en la página de INAU, la Ley 19.903 de septiembre del 2020 creó la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Abuso Sexual Infantil e Intrafamiliar y designa los organismos que deben implementarla y llevarla a cabo, entre los cuales se incluyen los gobiernos departamentales. Las acciones entonces que se puedan desarrollar desde el gobierno departamental, decía la propuesta presentada, irán en consonancia con la normativa referida, además de las restantes normas legales de protección de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. Como decíamos, esta propuesta, este conjunto de propuestas, entre las cuales se incluye la que leíamos, entraron a la Comisión de Género de esta Junta el 13 de septiembre del 2021, hace casi un año. El expediente es el número 646 del 2021 y no ha sido tratada ni considerada por la Comisión en las ocasiones que se ha reunido ninguna de estas propuestas. Este expediente no ha sido considerado por la Comisión. Entonces, señor presidente, y me consta los esfuerzos que han hecho las compañeras que asisten a la comisión para poder considerar este tema, algunas de estas propuestas. Entonces, cuando hablamos de defender a los niños y las niñas, tenemos que tomar acciones, tenemos que desarrollar políticas, tenemos que tener iniciativas también desde los gobiernos departamentales, porque las normas internacionales, la legislación que las ratifica, obliga al Estado central, pero también obliga al resto del Estado, al resto de los ámbitos de gobierno, a cumplir con esas normas dentro de sus competencias y dentro, ¿verdad?, de lo que se puede hacer y deben hacer también los gobiernos departamentales en la defensa de los derechos humanos, en este caso, de los niños y las niñas. Y, señor presidente, compañeros, esperamos, así como esperamos que el Parlamento Nacional, esto pasa ahora a la Comisión, a la Cámara de Diputados, donde esperamos que se abra la discusión, que se permita la participación de las organizaciones, estas que detallábamos y otras más, que también han solicitado, habían solicitado en el Senado ser recibidas cuando surge el nuevo proyecto unificado, sean escuchadas las organizaciones que trabajan en la infancia para que este proyecto en estas condiciones no avance y se convierta en ley por estas cosas que decíamos. Y esperamos también, señor presidente, que la Comisión de Género de esta Junta considere estas propuestas para mejorarlas, para llegar a un acuerdo en la comisión y que desde la Junta se eleve a la Intendencia Departamental una propuesta acordada en esta Junta para llevar adelante estas campañas de sensibilización y concientización que son fundamentales para el cambio cultural, para la prevención del maltrato, para poder detectar las situaciones de maltrato y abuso sexual a tiempo, para poder ser tratadas y que puedan los niños y las niñas víctimas de las mismas poder cortar esa situación en la que se encuentran y recibir los apoyos psicológicos, psiquiátricos, sociales, de todo tenor, ¿verdad?, para poder salir de esa situación en la que estaban inmersos.
Entonces, señor presidente, como les decía, esperamos que la Junta Departamental, que nuestra Comisión de Género de esta Junta, pueda avanzar, iniciar y avanzar en la discusión de estas propuestas. Para dar destino a lo expresado del presidente, al señor intendente, a la Dirección de Desarrollo Social, a los municipios, a los diputados del departamento, a la Cámara de Diputados, al Congreso Nacional de Ediles y a la Mesa Política del Frente Amplio. Y a la Comisión de Género de esta Junta. Al INAU, me dicen aquí, también le agregamos ese destino. Señora Edil Costa. Si se la permite. La Comisión de Legislación. ¿Cómo no? Muy bien, se la permite. Muy bien, no hay nadie más. Ponemos a votación los destinos. Unanimidad 29 votos.